Ready. Ok. Les decía, manejamos entonces las clases normales y la clase abstracta. Dentro de las clases normales, la herencia se puede o no se puede realizar obligatoria. O sea, yo puedo tener atributos en una clase que se hereden hacia otra clase, pero no sea obligación que yo los utilice, ¿sí? Y que los inicialice. En el caso de una clase abstracta, las clases abstractas tienen que sí o sí utilizar e inicializar las variables que se están mandando a llamar de la clase abstracta. No sé si me expliqué. O sea, espérame tantito. Va de nuevo. La clase abstracta genera una superclase. Esa superclase sí o sí hereda sus propiedades hacia las demás clases, ¿sí? Y para que las pueda heredar, tienen que sí o sí poderse inicializar. O sea, lo que tenga la superclase abstracta, forzosamente se tiene que utilizar. Por otra parte, si yo tengo una clase normal y heredo normalmente otra clase, no es obligación que yo lo pueda utilizar. Ahora, de una clase normal, yo puedo heredar a otra clase sin ningún problema. O sea, como lo estábamos haciendo anteriormente, por ejemplo, yo podía instanciar, vaya, de una página a otra clase. Pero en el caso de una clase abstracta, yo tengo que tener la clase abstracta, que es la superclase, heredar a otra clase y dentro de mi formulario utilizar la clase que estoy heredando como hijo. No puedo utilizar directamente la superclase. O sea, la superclase no se puede instanciar. La clase abstracta no se instancia. Únicamente se utiliza por parte de la otra clase que la está heredando. No sé si me expliqué. La clase abstracta tiene funciones y ese tipo de cosas. Sí, pero son sí o sí que se tienen que utilizar. O sea, como que al momento de que corres el archivo, no necesariamente tiene que estar funcionando o jalando la información de la clase en el caso de la clase normal, pero en la clase abstracta tiene que estar funcionando de la mano con el archivo que inicializa. Sí, en cuestión de propiedad, sí. En cuestión de funciones, no nos vamos a meter ahorita en las funciones. Es muy raro que se utilicen. De hecho, eso se utilizan cuando ustedes ya van a programar alguna librería, van a hacer algún framework. Realmente es muy difícil que se estén utilizando las herencias. Sí, perdón, profe, a eso iba, que finalmente entonces entiendo como clase abstracta esa que actúa como la librería. O sea, que si la vas a utilizar, tiene que correr en cuanto inicializas el programa, porque no la puedes mandar llamar después. Tiene que empezar cuando inicias. Algo así, miren, vamos a hacer una prueba. Ahí les va. Déjenme nada más ahora aquí en mi visual. Visual. My visual. Hasta ahorita, ¿cómo vamos con los avances? ¿Van entendiendo? ¿Vamos mal? ¿Vamos? ¿Quieren que me vaya un poco más lento? ¿Quieren que vayamos al mismo ritmo? ¿Cómo se sienten? Yo ando poquito perdida, pero siento que es falta de práctica tal vez. Ok, les pregunto esto porque como ustedes ya en teoría tienen conocimientos de bases de datos, tienen conocimientos de enlaces a páginas por medio de las bases de datos, saben cómo hacer los queries, saben cómo generar un proyecto. En teoría, la programación orientada a objeto pues no es difícil. Ya había manejado también Visual anteriormente, conocen los componentes, saben qué es lo que puede hacer. A lo mejor en realizar un pequeño proyectito nos pudiéramos tardar 2 semanas. A lo mejor ahorita las clases, pónganle, pudiéramos tardar unas 3 semanas en terminar el temario. Realmente es algo muy sencillo. Ahora, a lo que yo le voy tirando es a empezar a ver Xamarin. ¿Han escuchado hablar sobre Xamarin? Yo lo he escuchado, pero no tengo ni idea de qué rollo. Ok, Xamarin viene siendo, bueno, anteriormente era una empresa que compró Microsoft, por lo tanto está agregada a Visual. Xamarin se puede manejar por medio de C Sharp. O sea, sí, ustedes pueden programar en C Sharp en un entorno multiplataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes programando con C Sharp, que es en teoría lo que están conociendo ahorita, y en teoría lo mismo que van a ver aquí va a ser lo mismo que se va a ver allá, a lo mejor instanciando distintos objetos y un poco diferente la forma en cómo se acomoda, pero en sí es el mismo lenguaje, pueden generar aplicaciones tanto para iOS
como para Android, para TD Watch creo que se llama, para Windows Form. Básicamente, con un solo lenguaje de programación que es C Sharp, utilizando Xamarin, pueden ustedes, con un solo código, vaya, poder correr en todos esos dispositivos. No sé si me explico. Generalmente, si ustedes quisieran programar, vaya, para una página, perdón, para una aplicación Android, ustedes tendrían que utilizar Java en un entorno de Android Studio. Si ustedes quisieran utilizar el iOS, por ejemplo, quisieran programar en iOS, tienen que programar en Xtreme, y el lenguaje de programación ahorita no lo recuerdo, pero el programa se llama Xtreme. Entonces, cada dispositivo tiene su propio lenguaje nativo. Quiere decir esto. Xamarin lo que hace es generar un lenguaje multiplataforma que asocia por medio de C Sharp. O sea, ustedes programando C Sharp pueden hacer dispositivos para, bueno, pueden programar cualquier tipo de dispositivo con solo un solo lenguaje, que es C Sharp. Prácticamente es un traductor. Es un poco más complejo que eso. Si ustedes lo deciden, ya en su momento lo investigo bien para no decirles mentira y se los explico como debe ser. Pero es una especie, ay, ¿cómo les digo? Se adapta a los códigos, los trata de como de traducir, los compila en el momento. Claro que es un poco más pesado. Por ejemplo, un Hola Mundo en Android Studio pesará unos 2 a 5 megas, cuando uno en Xamarin a lo mejor te va a pesar unos 30 megas. A lo mejor es un poquito más pesado, pero porque hace el ensamblaje de los distintos códigos. Hace como que una especie de traducción de códigos, por así decirlo. Pero está muy padre. Y está padre aprender el Xamarin. Se supone que va dentro de la materia. Es aplicaciones, programación de aplicaciones. ¿Cómo la ven? Por eso yo pregunto si voy muy rápido, si voy muy lento, si voy bien. ¿Cómo se sienten? Para que no vayan a decir, no, es que el profe agarró vuelo y cuando menos pensamos ya no supimos ni qué estaba haciendo. Quiero yo pensar que ahorita llevamos 3 prácticas relacionadas con programación orientada a objetos. Quiero yo pensar que más o menos se va comprendiendo el tema. Y con cada práctica, en mi caso, voy entendiendo más y se me va facilitando más el programar. Ya esta última práctica que tuvimos, el código se me hizo un poco más, no, bastante más sencillo que cuando iniciamos. Es que ya teníamos rato sin practicarlo. Yo en las estadías hice puro PHP, algo de Java, y pero pues también ya al final con el profe Chaparro vimos algo de orientación a objetos, vaya, poder programar funciones para no tener que estar haciéndolas cada vez. Entonces, creo que sí se va comprendiendo bastante bien lo de programación orientada a objetos de mi parte. Pues no sé, siento que vamos a buen ritmo. El asunto es que también pues, nos quita un buen rato el estar programando. Vaya, no, las prácticas que nos puso no me las aventé yo en una hora. un ratito, en 1 o 2 horas, ¿no? Le metí más, como unas 6 horas a lo mejor, y desde la práctica más simple. Ahorita en la última, a lo mejor sí estaba un poco más extensa y le metí unas 4 horas, 5, pero sí, así que nos diga que en 5 minutos ya tiene que estar o durante la clase. No, yo no la podría hacer tan rápido. No. Por eso mismo se supone que yo generalmente les doy el tiempo aquí para que vayan sacando las dudas que les vayan haciendo, igual para tratar de aterrizar como lo hicimos la vez pasada y ya se lo lleven de tarea a la casa, así como que ya más aterrizado, sabiendo más o menos qué es lo que van a hacer, sacando las dudas que cada uno tiene, se complementan todos. En teoría más o menos así es como lo pretendo llevar, pero les digo, la programación no es sencilla, la programación no a todo mundo se le da, eso también es una realidad, pero aún así pues es la carrera, entonces hay que cumplirlo, pero no a todo mundo se le da. Es como si ustedes preguntan en la escuela, ¿quién programa a los profes? Programamos yo, programan ahí, programa Favela, programo yo, Anaí, el Güero, Chaparro, yo creo párenle de contar. La ¿Cuántos rula, tecnologías? ¿Quién? la rula. Pero pues sí, él no es en sí profe, pero sí, ahorita está en la plantilla docente también. Pero pues
¿Y cuántos más profes hay de programas de sistemas? Y también vieron las materias de programación. Se entiende hasta cierto punto que no sea su fuerte, pero pues hay que cumplir mínimo con lo básico para poder acreditar las materias, ¿no? Aunque su fuerte no sea la programación. Sabemos que las carreras de sistemas, tecnologías de la información tienen distintas áreas, tiene multimedia, tiene programación, tiene redes, tiene animación, tiene algunas áreas. Entonces a ustedes se pueden ir enfocados más por una área que otra, pero aún así tienen que cumplir con las materias, ¿verdad? Pero bueno, hay quienes se le facilita y quienes se le dificulta, es parte del show. ¿Dudas hasta ahí? ¿Comentarios, sugerencias? ¿No? No, profe. Bueno, entonces vamos a empezar un nuevo archivo. Crear un nuevo proyecto. Aplicación de Windows Form. ¿Tenemos que irlo o No, nomás vemos? no, nada más vean. Yo expresé lo que yo sentía, no sé los compañeros, cómo se sientan. Saquen el FUA. Desahóguense. No, pues Pues a yo mí yo sí batallo me mucho. hace mucha falta, Octavio, es código que no, pues no, obviamente no te sale en una hora y aparte pues hay que investigar algunas cositas tal vez y sí, con las prácticas anteriores no se me hizo tan complejo, pero con esta de las brujas siento que sí tengo la noción y la lógica, pero no logro ya ponerlo en el código. Como que ahí es la parte donde se me está dificultando un poco y eso sería por mi parte. Yo con confianza entre semanas, si ustedes tienen dudas, yo estoy disponible, ¿eh? Nada más el viernes sí les encargo, rara vez les contesto. Generalmente el lunes a jueves estoy disponible a la hora que ustedes digan. Si no les contesto, por ejemplo, el jueves en la noche, a lo mejor el viernes en el transcurso del día se los contesto, pero sí les contesto generalmente si tienen alguna duda. Me conecto por TeamViewer, les ayuda a resolver su duda. Pero qué bueno que tocó el hecho de que usted también investigó. De hecho, sí, en la escuela a lo mejor les enseñamos el 5% de lo que es la programación. Ustedes dicen, yo ya sé programar en C Sharp. Pues sí, saben el 5%. Yo no les voy a enseñar el 100%, al contrario. El día que a ustedes les toque hacer un proyecto, ustedes tienen que investigar muchísimo más por su parte. De igual forma, en las tareas habrá cosas que a lo mejor yo omití en ciertos momentos, corresponde también por su parte tener que investigar. Eso también entra dentro de la programación. Entonces, pues sí, hay que... Sí, y también me fui a cuatris anteriores donde ya nos habían enseñado esto, pero estaba muy diferente el código a lo que estamos viendo ahorita, entonces no me quise rebrujar más y mejor traté de guiarme con los ejemplos que estamos viendo actualmente, porque sí, el código era muy diferente a lo que habíamos visto en otras ocasiones. Les digo, igual, si tienen alguna duda con confianza, pregunten, ¿eh? Nada más no dejen pasar. Porque, por ejemplo, ahorita voy a sacar calificaciones ya y entra hasta dentro de esta parte. Entonces, necesito que traten de completar todos estos puntos para sacar las calificaciones de la primera unidad. En mi caso, profe, como dice Cookies, tengo la lógica más o menos estructurada. El asunto es empezar a plasmarlo en código y ahí es donde sí tengo que abrir los ejercicios previos o los videos para empezar a hacer las funciones, hacer las clases, hacer todo ese rollo. O sea, como que voy a empezar un nuevo proyecto y, ay, caray, ¿cómo empiezo? Sí, o sea, se me va grabando poco a poquito. Siento que son pocas prácticas las que tenemos. Igual también entiendo que el tiempo es corto, pero pues creo que sí vamos avanzando. Incluso lo que quiere hacer de consultas y todo eso a bases de datos, creo que va a ser interesante y pues a mí sí me gustaría verlo. Sí, de hecho, yo personalmente, por ejemplo, cuando voy a hacer un proyecto, yo agarro un bloc de notas como el que les mandé a las brujas. Yo lo agarro y empiezo a plasmar mis ideas, o agarro una hoja, personalmente yo agarro una hoja y empiezo a plasmar todas las ideas que tengo. Y de repente empiezo a mover, empiezo a jalar rayones para acá, para allá, hasta que aterrizo realmente el cómo más o menos lo voy a realizar. O sea, no es sencillo también aterrizar el cómo van a hacer algo, y sobre todo algo tan complejo como esto de las brujas que fue. En teoría ya ustedes dominaban un poquito la programación orientada a objetos, ya esto era así como que, ahora sí, combínenle, métanle, quítanle, a ver cómo le van a hacer, piénsenle cómo lo van a estructurar.
O sea, sí estaba complicado a nivel lógico, pero pues era el chiste, ¿verdad? Que ustedes trataran de razonar el cómo podían hacerle para resolver eso. Y con respecto al tiempo, por ejemplo, sí es un poco tardado, pero es muy entretenido. O sea, el hecho de que ustedes estén metidos 4 horas en la computadora, créanme, no se sienten las 4 horas. Cuando menos piensan, ah, caray, ya pasaron 2 horas. A menos de que estén concentrados, ¿verdad? Si están así atorados en un punto, ahí sí se les va a pasar bien lento el tiempo. Pero mientras ustedes estén trabajando, se les pasa volando el tiempo. Esa parte está suave. Sí, ¿no? Cuando llega uno al callejón sin salida, donde no hayas la solución, lo mejor es irte a dormir o tomarte un tiempo y solita te llega la solución. Sí, así es. Bueno, vamos a empezar. Ok. Yo tengo entonces una clase, tengo mi clase formulario 1 y por el momento es la única que tengo. Voy a crear otra clase que se le llame hijo.cs y voy a generar otra clase a la cual voy a llamar padre.cs. Primero la vamos. ¿Sí? Entonces yo tengo una clase padre y tengo una clase hijo. En teoría, esta clase padre va a heredarme las propiedades o funciones que yo tenga hacia la clase hijo. ¿Cómo está esto? Ah, otra cosa. De aquí en adelante, anteriormente, ustedes manejaban todas las variables que ustedes querían colocar. Es más, déjenme hago la prueba, porque los voy a confundir un poco más. Ahí les va. Si yo quería crear aquí una instancia con la clase hijo, por ejemplo, yo generalmente hago mi instancia normal, ¿no? Le pongo hijo, le voy a poner, no sé, Octavito. Es igual a new hijo. Ahí está, hago mi instancia, ¿sí? Y yo le voy a decir por el momento que cuando le dé clic a un botón, para quitarme de vueltas. Ahí está. Cuando yo le dé clic a este botón, Octavito, punto, se fijan aquí, ustedes me deberían aparecer todas las propiedades y todos los objetos que pertenezcan a la instancia que acabo de instanciar, que es la de hijo. O sea, si yo aquí le pusiera entonces int, Nombre o cualquier cosa. nombre, bueno, edad, porque nombre pues ya se llama Octavito, ¿no? Punto y coma. Sí. En teoría yo puedo acceder a él desde este punto. Y... no lo puse público. Sí, yo por lo general declaro las variables arriba. Sí, dentro de la clase. Ok. Si ustedes se fijan, entonces aquí ya se encuentra la edad y es una variable pública, ¿no? En teoría, de esta forma es como se está realizando. Se puede hacer de esa forma, pero es una forma incorrecta de realizarlo. En teoría, todas las clases deben tener sus variables de tipo privadas. ¿Sí? Private int edad. Es aquí en entonces cuando dicen, oiga, profe, si yo tengo la variable int edad, ¿cómo voy a acceder a la edad? Porque en este punto, como es privada, quiere decir que no se comparte entre clases. A esto nosotros le llamamos encapsulamiento. El hecho de que yo pueda encapsular las variables dentro de clases o poder compartirlas con las demás clases. Entonces, para yo poder compartir estas clases, lo que yo voy a hacer simple y sencillamente va a ser dar clic derecho. Voy a ponerle aquí acciones rápidas y refactorizaciones. Y le voy a poner encapsular campo de datos. ¿Sí? Y automáticamente me genera una función pública. De hecho, de ahora en adelante, déjenme los borro también. Esto porque ya cuando ustedes vean código de otras personas en C# o cuando nos metamos a Xamarin, maneja mucho esta parte de estar colocando así las funciones, ¿sí? Les digo, no les afecta nada, por el momento está trabajando aquí como trabajaban anteriormente, pero cuando se metan ya un poquito más a programación más avanzada en C#, se manejan de esta forma, entonces es bueno que ustedes ya aprendan a manejarlo de esta forma. Generalmente las variables dentro de una clase las vamos a manejar con guión bajo. ¿Para qué? Para que cuando yo genere la función que me permita modificar esa variable, se me genere ya sin el guión bajo. O sea, yo le doy clic derecho, acciones rápidas y refactorización, le voy a poner encapsular. Se fijan aquí, me lo cambió ya a edad. Esta es una función, public int es una función que me regresa un entero que se llama edad. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de eso, profe?
O sea, ahorita sin saber, pues no le veo sentido. Ajá. En teoría, todas las clases deberían proteger sus variables. Esta es una forma de proteger las variables. Si ustedes se fijan, yo aquí no tengo acceso a una variable, tengo acceso a una función. Esto es una función. O sea, cuando yo me vengo para acá, yo le pongo un punto, aquí me aparece edad, pero esto no es una variable, se convirtió en una función. Yo no puedo acceder a las variables que se encuentran en mi clase padre. ¿Mi clase padre o mi clase hijo? ¿Cuál era? La clase hijo, ¿ah? Yo no ¿Y puedo, cuál es el objeto de no poder acceder a las variables? porque las clases tienen que capsular sus propias variables. No deben de compartirse en teoría, no deberían de compartirse. Es una forma de programar que maneja C Sharp. Les digo, cuando ustedes, por ejemplo, se metan a Unity, por ejemplo, para realizar programación de videojuegos, manejan mucho esta parte y si ustedes no lo hacen así, no lo van a comprender. O sea, hagan de cuenta que en Unity, ustedes de repente abren una clase y les va a mostrar así, get, set, les va a mostrar aquí el value y ustedes se van a quedar con cara de, "¿Eh? ¿Y eso qué? ¿Para qué me O sirve?" sea, de hecho, sí me parece bien. Yo estuve ahora con el ejercicio de las brujas pensando en eso, porque quería compartir, o sea, era imperativo que yo compartiera las variables, porque no sabía hacer esto. Este, pero sí, no le veía el objeto. O sea, Ajá. Sí, en teoría les digo, lo más sencillo sería ponerle public, int y el nombre de la variable. Pero es una forma incorrecta de hacerlo, aunque se los acepta C Sharp. Lo correcto es ponerle private, la variable, guión bajo, y el nombre de su variable. ¿Sí? Ya después se genera se le llama asignación y agregación. A esto se le llama asignación y agregación. Va dentro del temario que nosotros estamos viendo. Verán. Déjenme ver dónde dejé el temario, por aquí lo tenía. aquí entonces lo que está haciendo la función guarda dentro de una variable, dentro de una función, guarda el valor de la variable privada para No, poder mostrarlo. no, la variable se encuentra. Lo único que hace la función es regresarla o modificarla. O sea, es una función nada más que recibe valor y ya sea si recibe, hace el cambio de la variable o si yo la mando a llamar, nada más me retorna el valor. No sé si me explico. Es una función cualquiera que retorna cualquier valor, nada más que en este caso trabaja únicamente con la variable que se está manejando. No sé si me explico. Sí, sí, o sea, es como si tuviéramos la variable, pero no, es como cuando hacemos las funciones de comprar, vender y todo eso. Trabaja con las variables, pero en este caso ya la variable únicamente pertenece a la clase. Sí, ajá, exacto. Pero ya vamos a trabajar sobre una función. Sí, de hecho viene siendo esta partecita, miren, de agregación y asociación. Agregación es el set y asociación, no, asociación es el set y agregación El es otro es el el get. sí, get es obtener. Sí, sí, creo que sí. Ya me rebrujé, pero bueno. Sí, Entonces, en sí, cuanto a get la es herencia, ¿qué obtener. es lo que vamos a ver ahorita? Ya vimos métodos, atributos, objetos, clases. Nos vamos a meter a clases abstractas también, que es la parte de heredad a superclases y polimorfismos, y también lo vamos a ver, pero ya la próxima clase, ¿no? Pero bueno, más o menos. Sí. Ok, entonces, esta es mi función que me permite a mí poder compartir las variables que yo tenga. Entonces, de ahora en adelante, todas las variables que ustedes utilicen dentro de clases van a ser private. Si ustedes quieren que se comparta el valor de esa variable, van a tener que utilizar esta pequeña asignación y agregación, ¿sí? Esto que se encuentra aquí adentro. ¿Cómo se le hace? Nada más le doy clic derecho, pongo otra, por ejemplo, private string, no sé, nombre, punto y coma. Nada más aquí le doy clic, guión bajo. Acostúmbrese también a utilizar el guión bajo para que se generen, para que automáticamente les genere la variable ya sin el guión bajo, en la función. Le pongo encapsular. Y se fijan ustedes, y aquí me aparece la siguiente, ¿no? Entonces tengo el de public edad y el de public nombre. Entonces yo desde este punto, yo ya puedo referirme aquí a nombre y a edad como funciones, no como atributos. De hecho, si yo lo pusiera como atributo, vamos a ver si me lo muestra más o menos igual. Public int, número, punto y coma. Y se fijan, número aquí me lo muestra como si fuera un atributo. Eso es el signo de atributo y este es el símbolo de función. Ya no comparto atributos, sino comparto una función. ¿Sí me explico? Esto es un atributo y esto es una función. ¿Sí o no? Sí. Ok.
Entonces, de aquí en adelante, todas las variables que ustedes vayan a crear van a ser privadas, ¿sí? Y estas opciones privadas las vamos a encapsular de este modo para poder obtener el get y el set. Aquí le estoy diciendo que en caso de que obtenga un valor, lo va a asignar a la variable que se llame edad. Y en caso de que, en caso de que me quiera mandar a llamar un valor, va a obtener la edad y la va a retornar. Automáticamente se hace el return. Y en caso de que quiera asignarle un valor a esa edad, simple y sencillamente se asigna el valor que esté recibiendo esa función. ¿Sí? Y ya simple y sencillamente acá trabajo de la misma manera. Aquí no voy a batallar yo. Simple y sencillamente le digo como trabajaba antes, Octavio.edad es igual a 5. Y me lo acepta. ¿Sí? De este lado trabaja exactamente de la misma forma. ¿Sale? Y del otro lado, profe, si quiero hacer una función tomando en cuenta la variable esa, nada más la declaro y que haga la función, ¿o cómo? Como por ejemplo yo ponía las funciones acá en la clase esta, que me hiciera cálculos de varias cosas. Sí. O sea, usted dice nada más para utilizar una función cualquiera. Sí, una función cualquiera, pero que involucre las variables que tenemos ahí. Ok, para yo poder utilizar alguna función aquí, por ejemplo, en este caso tengo esta función, ¿no? Public void, mi función. Un espacio de nombre no puede contener como campos o métodos. ¿Qué hice? Lo puse fuera de la clase. Qué suave. Ahí está. Entonces yo aquí ya nada más me refiero como el guión bajo. Guión bajo edad es igual o es igual a 1 más 1. O sea, simple y sencillamente ya me refiero así. Y me funciona. Cada vez que aplasta el botón va a sumársele un año. Sí, ajá, exacto. Así mero. Pero esta es una variable que se utiliza internamente. ¿Sí me explico? Sí. O sea, yo aquí ya le pondría el return guión bajo edad. Esta debería ser no del tipo void, sino del tipo integer. De esa forma. Y por lo tanto, esto no debería de existir. ¿Por qué? Porque en ningún momento él debería ver mi campo edad. Él nada más está retornando la variable. No sé si me explico. O sea, mando a llamar mi función. Mi función hace el cálculo y me regresa la edad. ¿Sí? Al momento de regresar la edad, este punto, por ejemplo, yo le digo, así para que se chequen. Esto sería mi función. Y yo le puedo decir aquí que sea edad, una nueva variable, por ejemplo. Así. Int edad va a ser igual a mi función. ¿Sí me explico? Si fijan ustedes, no estoy utilizando la variable edad que se encuentra dentro de la clase Octavio, dentro de la clase hijo, perdón. Mi función automáticamente me lo está retornando y me lo está guardando en una variable. En este caso le puse edad, pero se puede llamar como ustedes quieran, ¿no? Número, por ejemplo. ¿Sí? Más sin embargo, me está retornando la variable edad. Pero en ningún momento yo tengo acceso a esta variable como directamente. Si yo quisiera tener acceso directo, tengo que generar su encapsulamiento, que es este que está aquí. ¿Sí me explico? Ok, digamos que quiero que la edad empiece en 5, como ahorita. Que Y empiece, siempre. el botón vaya... ¿Cómo? Que siempre empiece en 5. Cuando empiezas a correr el programa, que empiece en 5 y ya después nada más vaya sumando. Ah, pues para eso necesito mi constructor. Necesito mi public hijo, abro y cierro, abro y llave. Y aquí ya le digo que guión bajo edad va a ser igual a 5. Con esto estoy inicializando el constructor. Esta función, recuerden, se manda a llamar en cuanto se genera la instancia. O sea, en cuanto se genera la instancia, edad va a valer 5. Esto es Sí, es igual que cuando se genera la instancia del formulario, ¿no? Sí. Que tiene public, form 1. Sí, más o menos sí. Sí, entonces, si yo quisiera compartir la información de la variable como tal, yo requiero encapsularlos de esta forma, ¿sí?
Pero si no quiero que se compartan las variables, que es lo más recomendado, no es necesario. Simple y sencillamente mando a llamar funciones y que me retornen valores. ¿Sí? Más o menos. Profe, entonces sería como si fuera un vehículo y me lleva a cierto lugar, pero yo nunca supe en qué vehículo iba, ni en qué asiento, ni nada. Solo estoy llegando al destino ya. Vamos a imaginarlo de esta forma. Imagínense ustedes que yo aquí tengo un objeto que se llama formulario y tengo un objeto que se llama botón. Para generar este botón, fíjense ustedes que le pusieron tamaño, le pusieron color, le pusieron márgenes y paddings, le pusieron algunas propiedades con el cual generaron este botón. No crea que se genera solo. Hay código fuente detrás de este botón. Cuando yo me voy al código, fíjense que yo nada más le pongo private void button 1-click, ¿sí? Y miren que nada más tengo acceso a la función. Y si yo le pongo button 1, punto, me aparecen las funciones del botón. ¿Se fijan? Pero Más no no las tengo variables. las variables con las que ellos utilizaron para crear esos botones. No sé si me explico. O sea, esto es un objeto que ellos utilizaron y hay código fuente detrás de ese botón. Existe código con el cual lo crearon, tienen la posición, tienen la ubicación, tienen el tamaño, tienen todas esas partes. Incluso todo eso tienen que tener variables. Pero, por ejemplo, si yo quiero acceder a la propiedad text, fíjense que esto es una función, no es una variable. ¿Me explico? E incluso aquí mismo, miren, se fijan que el get y el set. ¿Se fijaron? ¿Dónde quedé? Text. Aquí estoy. Miren, se fijan aquí al lado derecho, me aparece get y set. ¿Se fijan? Ellos también generaron una especie de encapsulamiento. ¿Sí me explico? Pues es que haga de cuenta que tenemos las herramientas, pero lo que no podemos acceder es a su código, ¿no? Más o menos Sí. algo así. La intención de esto es tratar de generar librerías. O sea, aquí ya nos estamos metiendo como el rollo de si tú vas a hacer una librería. Si ustedes van a hacer un programa para ustedes, claro que ustedes programan a su modo espagueti. Pero si van a hacer una librería, lo ideal es no compartir variables, sino generar funciones que tengan acceso a las variables. No sé si me explico. No. Es lo que dice Fer, de no compartir lo que compone ese objeto así nomás porque sí, sino que dejarlo más. Así es. En teoría hay una clase botones, porque existe una clase botones, que la neta no sé ni dónde se puede abrir, pero debe existir una parte en donde yo la pueda abrir y ver ahí todas las funciones que tienen los botones y todas las propiedades y todo el show. ¿Sí? En Se esa me hace, profe, que está en la Fórmula 1, y el archivito que no, el designer, ese, este, .cs, se me hace que ahí vienen más información sobre cada uno de los complementos. sí, de las cosas que tiene aquí, porque cuando le borrábamos eso del botón, es cuando nos arrojaba un error. Uh-huh. Por ejemplo, aquí les dice que se está generando el botón, pero no es en sí la clase del botón. O sea, hay un archivo que se llama class botón, por ejemplo, y esa class botón pertenece, por ejemplo, a... Déjenme devuelvo para acá. Eso pertenece a la librería de Windows Form. Windows Form es una librería, pero él hereda, por ejemplo, porque en Windows Form pertenecen los text box, pertenecen los botones, pertenecen los combo box, pertenecen los list box. Entonces, todos ellos heredan sus propiedades y funciones hacia la librería de Forms. Y Esta Forms, vendría siendo una clase abstracta. algo así por el estilo. Sí, no, porque clase abstracta te da una obligación a que tengas que cumplir con ciertos requisitos. Que de hecho sí, si es un botón y tienes, por ejemplo, el tamaño, el texto y el lugar, es algo que forzosamente tiene que existir y ellos tuvieron que haber creado una clase abstracta para que se pudiera generar esa clase. Está medio confuso, pero más o menos. Más que menos. O menos que más. Está bien rebrujado, pero sí, más o menos. Nos damos la idea. Ok, entonces, en teoría ahorita, todas las variables que ustedes vayan a utilizar, acostúmbrense a manejarlas privadas. Esto para que a la hora, por ejemplo, que se vayan a programar a Xamarin o que se vayan a Unity, quisieran utilizar C#, digan, ah, caray, el profe no nos enseñó así. Yo estoy viendo aquí un get y un set y eso qué significa, de dónde salió, qué show. Entonces el chiste es que conozcan el por qué se utiliza esto. Eso sí lo utiliza mucho Xamarin y lo utiliza también Unity para programar en videojuegos y todo eso. Entonces,
Cada vez que ustedes tengan variables van a ser privadas. Si ustedes las quieren encapsular y las quieren compartir con otras clases, las tienen que poner dentro de estos encapsulamientos, ¿sí? Convertir a funciones. Sí, meter funciones que puedan retornar las variables y que puedan asignar variables. Asignación y, ¿qué más les dije? Se me va el nombre. Asignación y agregación. Asignación y agregación. Sí. Profe, una pregunta. Ahí en la función de mi función que le pusiste edad con mayúscula, ahí todavía no habías encapsulado la variable edad o sí. Esta edad. Oh, esto estoy mandando a llamar una función, oigan, eso está mal. Aquí era guión bajo edad. Así es. Sí. Sí, por eso tenía la duda, porque como todavía no la encapsulabas. Sí, perdón. Error mío. Entre todo lo que carburo de la mente para tratar de explicarles. Se me fue. Bueno, yo creo que se va a cortar esta cosa. Déjenme de una vez vuelvo a generar el otro grupo.